Celestial, Gracias. bendecimos tu nombre. Gracias. Bendecimos tu nombre, Padre, gracias. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amados hermanos, en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor. Quiero comenzar, por guía del Señor y del Espíritu Santo, un estudio de un libro maravilloso que encontramos en la Biblia, que es el libro de Jacobo. ¿Cuántos saben que tenemos un libro que se llama Jacobo? ¿Alguien sabe cuál es? No lo conoce. Gloria a Dios. Es el libro de Santiago. El nombre original de Santiago es Jacobo, hermanos. Jacobo, y es uno de los medio hermanos de Jesús. Tomen asiento, hermanos. Ese es el verdadero nombre de Santiago, Jacobo. En judío es Jacobo. En griego, Jacobus. Y después pasó al latín, que es Saint Jacob. Y de ahí se hizo el traspaso al español y por eso quedó en Santiago. Así que, hermanos, recuerden que Santiago es Jacobo. Jacobo, medio hermano del Señor. Amén. Uno de los que no creyó en el Señor, que era parte de su familia, y no creyó en el Señor desde el comienzo. Él tuvo el privilegio de estar como familiar, como medio hermano, estar allí en la casa, ver el ministerio del Señor, pero no creyó en el Señor hasta que no lo vio en un cuerpo glorificado. Aleluya. Y este Santiago, hermanos, luego de su conversión y de creer en el Señor, comenzó un ministerio poderoso. Él fue un líder poderoso que llevó a la iglesia a seguir adelante, a seguir avanzando, y tenía mucho conocimiento de la ley y de la palabra del Señor. Y fue uno de los líderes, uno de los pilares en la iglesia, para que la iglesia comenzara a funcionar. Y hermanos, ustedes saben que este libro, esta epístola de Santiago, de Jacobo, es la más antigua del Nuevo Testamento. Aparentemente, según los teólogos, fue escrita entre el 44 y el 49. Algunos la extienden un poquito más hacia el 60, pero los eruditos han buscado y han llegado a la conclusión de que tiene que haber sido escrita entre el 44 y el 49 después de Cristo. Dado que no se menciona el concilio, y dado que Santiago utiliza mucho la palabra sinagoga como reunión de los hermanos, término que utilizaban los judíos. Así que, hermanos, quiero comenzar en esta mañana esta enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a tratar de dividirlo en varias partes, obviamente, con la ayuda del Señor, pero es importante que nos capacitemos, que aprendamos la palabra, que tratemos de sacarle el máximo provecho a la palabra del Señor, para abrir nuestra mente y el entendimiento, porque sabemos que la palabra lo dice, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que acercarnos al conocimiento verdadero de la palabra y llegar a escudriñarla para que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra del Señor dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él se puede haber presentado como hermano del Señor, pero en su humildad él se reconoce como siervo, algo que Pablo ha hecho a lo largo de sus cartas, nos ha dejado escrito: esclavo del Señor Jesucristo. Y Santiago le escribe a las 12 tribus de Israel, que luego de la persecución, aparentemente allí por Herodes Antipas, cuando empezó a perseguir a los cristianos, empezaron a dispersarse. Y Santiago escribe esta carta para darles ánimo, para darles aliento y para confrontarlos también
Es una carta que tiene mucho imperativo, mucha orden para que el cristiano se mantenga fiel y se mantenga firme. Y en estos tiempos lo necesitamos, hermanos. En estos tiempos de desánimo que estamos viviendo, que muchas veces nos preocupa, nos angustia, ver a los hermanos que no se congregan, ver a los hermanos que pasan días, semanas, hasta meses sin congregarse, y debemos estar allí orando y animándolos con la palabra, porque el objetivo de la palabra es que la palabra trate con nosotros. La palabra así sea buena, así nos confronte, la palabra es la palabra del Señor. Y si nosotros enseñamos la palabra del Señor y predicamos la palabra del Señor, el Señor está contento con nosotros, está conforme porque hacemos lo que Él nos manda hacer, que es predicar y enseñar su palabra. Verso 2. Y comenzamos, vamos a tratar de ir hasta el versículo 18 hoy, hermanos. Tratando de analizar, tratando de comprender lo que Jacobo, Santiago nos ha dejado escrito aquí. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil y rápido posible con la ayuda del Señor. He titulado la palabra en esta mañana Constantes en la prueba. ¿Cómo mantenernos constantes en la prueba? Y ahora justo el pastor dio el pie a la palabra y la confirmación de que pasamos tribulaciones, de que pasamos pruebas, de que pasamos problemas. Y el Señor nos quiere alentar en esta mañana. El Señor nos quiere alentar y nos quiere confrontar, hermanos. Nos quiere confrontar y corregir y darnos un tirocito de oreja para que nosotros podamos salir adelante de las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened. Este es un verbo, hermano, que está en imperativo. O sea que es una orden que nos está dando aquí el escritor, en este caso Santiago, a través de la revelación del Espíritu Santo. Debemos de tener por sumo gozo. No debemos de dudar, debemos de tener confianza, de tener seguridad. Amén. Pase lo que pase, debemos aferrarnos a eso y tener un gozo completo. Sumo gozo significa un gozo completo. Gracias. Una vez y para siempre. Que sea siempre un gozo completo. Que nos agarremos de esa prueba, de esa dificultad y de ese problema y estemos gozosos pase lo que pase. Completamente. Bendito sea Dios. Cuando os halléis en diversas pruebas. Halléis, hermanos, en griego significa caer alrededor de. En este caso, caer alrededor de algo. Y ese algo que es caer alrededor de las pruebas. Nosotros estamos cayendo alrededor de las pruebas que vienen. Que vienen por Dios. Muchas son por Dios. Muchas son porque nosotros generamos a través de la desobediencia caer en esas pruebas y que el Señor nos ayude. Y otras veces son para que el Señor tratar con nosotros, tratar con nuestras vidas, cambiarnos, moldearnos, enseñarnos y prepararnos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra pruebas en griego es peirasmos, que significa poner a prueba. El Señor nos quiere poner a prueba. Y esto es lo que nos quiere hablar el Señor en esta mañana. Estamos siendo probados en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de desorden, en estos momentos de caos, en estos momentos de persecución, en estos momentos donde la iglesia se ha cerrado en muchos lugares. El Señor quiere poner a prueba nuestras vidas y ver si somos verdaderos cristianos. Ver si nuestra fe está fundada en Él o si nuestra fe está fundada en el hombre. Ver si nuestra fe está fundada en Él y no en lo que el mundo nos puede dar. Es un tiempo, hermanos, donde vemos que si superamos esta prueba, que si superamos esta dificultad, los verdaderos creyentes debemos de seguir adelante. Y creo que aquí están, en esta mañana. Creo que aquí están los verdaderos creyentes que dicen: yo esta prueba la voy a superar. Yo esta prueba la voy a pasar. Yo esta dificultad la voy a pasar. Todo lo que me acontece lo voy a pasar en el nombre poderoso de Jesús. Y a partir de hoy voy a estar gozoso. Gozoso completamente por la prueba que estoy viviendo.
Si oro, si le pido al Señor que me muestre por qué es esta prueba y esta prueba viene de Dios, debemos estar completamente gozosos y superados con el gozo del Señor. Y si es porque hemos fallado, si es porque hemos pecado, debemos arrepentirnos, ir a las rodillas y humillarnos en la presencia del Señor y reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado y pedirle perdón de corazón, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento real, un arrepentimiento puro de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia, hermanos. Allí la palabra paciencia en griego es constancia, que significa perseverancia, que significa permanecer. O sea que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. ¿Constancia qué? ¿En dónde? En el Señor. Constancia en el camino, firmeza en el camino. Que pase lo que pase, yo voy a estar aferrado al Señor y me voy a mantener constante y seguro porque el Señor está conmigo. Aleluya. Esa constancia, esa perseverancia, es allí donde el Señor va a ver los verdaderos fieles, los que le aman de corazón y los que tienen fe de corazón y que creen en Él de corazón. El Señor quiere descubrir esa naturaleza que nosotros tenemos. Quiere que nosotros le demostremos de corazón que estamos dispuestos a estar firmes y superar las pruebas. Estamos dispuestos a seguir adelante, pase lo que pase. Y allí, hermano, cuando nosotros superamos esa prueba, cuando superamos esa adversidad, ¿qué pasa en nuestras vidas? Nuestra fe aumenta. Nuestra fe crece. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le creamos de todo corazón y que cerremos los ojos y digamos, si tú lo quieres, Señor, en tu nombre yo lo haré. Amén. En tu nombre me mantendré firme. En tu nombre seguiré adelante porque sé que esta prueba es para que tú trates conmigo. Para que tú estés moldeando y cambiando algo que yo estoy haciendo incorrecto. Hermanos, esa es la base del cristiano es esa. ¿Cuál es la base del cristiano? La fe. La fe. Somos salvos ¿por qué? Por la fe. Porque creemos en el Señor y ahí recibimos la gracia a través de que nosotros creemos en Él, recibimos ese favor inmerecido de la salvación eterna. Pero es porque creemos en Él. Y no es basado en obras, como dice la palabra. Nosotros no precisamos realizar obras para ser salvos. Precisamos tener fe, creer en Él y vivir una vida en santidad. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra paciencia, como les decía, es constancia, perseverancia. Y vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro 1:7. Allí enseguida, la carta que sigue, 1 de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hacemos un paréntesis acá, hermanos, para separar. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, y ahí comienza el paréntesis. Vamos a leer sin el paréntesis. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí Pedro trata como que nuestra fe, hermanos, es mucho más preciosa que el oro, que ese metal tan precioso. Y ese metal se desgasta. Por eso dice que es perecedero. Ese metal se desgasta a medida que pasa el tiempo. Pero nuestra fe, hermanos, es más preciosa que el oro. Y es sometida a prueba, y es sometida al fuego, y el Señor nos lleva allí al fuego para que nosotros superemos esa prueba. ¿Para qué? Para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca. Y Pedro aquí lo cita, los eruditos creen que lo citó, citando lo que Santiago había dicho. Citando lo que Santiago ha mencionado allí en su carta. Que nuestra fe es sometida a esas pruebas, para que luego nos hallemos
en alabanza, gloria y honra al Señor. Pasamos la prueba, estamos en medio de la prueba, dando gloria, dando honra, dando alabanza al Señor de señores y Rey de reyes. A Él y solo a Él. Versículo 4 de Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra vez, paciencia, recuerden, hermano, que es constancia, constancia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Completa, hermanos, es en un todo. En un todo. Esa paciencia debe tener su obra completa. ¿Para qué? Para que luego el Señor nos halle como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfecto significa completos, alcanzando madurez. No una perfección de que no nos equivocamos, de que somos perfectos, de que no hacemos nada mal. No, sino que significa completos, alcanzando madurez espiritual. Amén. Alcanzando madurez en el Señor. Esa es la perfección que nos está hablando aquí el Señor a través de su palabra. Y cabal significa completo en todo. La palabra en griego es en todas partes. Estemos completos en cada una de las cosas que hagamos. Completos en todo lo que hagamos. Para ser, ¿qué, hermanos? Perfeccionados totalmente en el Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Perfeccionarnos en esto, perfeccionarnos en otro, en una cosa, en otra cosa. El Señor quiere que nos perfeccionemos. El Señor quiere que reaccionemos y que vivamos una vida en su presencia para seguir avanzando, para seguir escalando peldaños, para seguir creciendo, para conocer esas cosas grandes y ocultas que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Sin que os falte cosa alguna. El Señor no quiere que nos falte nada. Él quiere que nosotros estemos con todo lo que necesitamos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala otra vez. Es un verbo imperativo y que nosotros debemos de tomar la acción y de pedirla. ¿De pedirla cómo? Dudando, no, con fe, con seguridad, con confianza, con certeza de que el Señor lo puede hacer. Amén. Y debemos de creerlo, hermano. No debemos de dudar. Si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad del Señor, debemos de pedirlo con fe y creer que ya está hecho. Que ya está hecho. Si es conforme a la voluntad de Dios, debemos de pedirlo con fe. Con fe. Que el Señor nos va a dar como abundantemente y sin reproche. Generosamente. El Señor es generoso. El Señor es fiel. El Señor permanece para siempre. El Señor, si tú eres fiel a Él, Él no te va a fallar. Nosotros le fallamos, pero Él a nosotros no nos va a fallar. Él es generoso, Él va a darle sin reproche y abundantemente, cuando somos generosos nosotros con Él. Cuando queremos vivir una vida para Él. Cuando tratamos de vivir una vida en santidad. El Señor sabe que somos pecadores y que vamos a ser pecadores hasta que partamos en la presencia del Señor o el Señor venga antes. Pero el Señor quiere que nos alejemos del pecado, que de corazón querramos alejarnos del pecado. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Señor da sabiduría, hermanos. El Señor comienza a abrir nuestra mente. El Señor empieza a mostrarnos cosas que la habíamos leído 1, 2, 3, 4 veces y no la entendíamos. El Señor nos revela. El Señor nos da la sabiduría para poder capacitarnos en su palabra. Usted pida sabiduría, que la sabiduría viene a través del Espíritu Santo y no de nosotros. Dígale al Señor, Señor, yo no soy sabio, necesito de la sabiduría del Espíritu Santo.
Necesito que el Espíritu Santo abra mi mente, abra mi entendimiento y trabaje en mí. Para perfeccionarme cada día para ti, Señor. Para ti, porque todo lo hacemos gracias a ti y nada más que a ti. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, desarrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no dudar, a no ser inestables. Yo me lo imagino allí, viendo las olas del mar, Santiago, y viendo cómo esas olas lo único que hacen es venir hacia la costa y retirarse, porque el viento las maneja como quiere. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos manejar a la voluntad del mundo, de la voluntad del enemigo? Y somos inestables, y somos inconstantes, y venimos, y vamos, y nos congregamos, y dejamos, y trabajamos un poquito para la obra, y luego nos apartamos. El Señor quiere que estemos firmes, firmes, hermanos. Que no seamos como las olas del mar, que vamos para aquí y para allá. Y quiere que estemos cimentados en Él, en la roca, en Cristo Jesús. Y allí pase lo que pase, lo vamos a superar y no vamos a ser arrastrados por la corriente del mundo, ni por la corriente del enemigo, ni por la corriente que nos quiera llevar a alejarnos del Señor. Gloria a Dios. Verso 7. No piensen pues quien tal haga que recibirán cosas buenas del Señor. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, que si dudamos y nos dejamos arrastrar como las olas, el Señor nos dice que no vamos a recibir nada de parte de Él. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, hermanos. Es una división de nuestra mente, de nuestra alma, de querer servir a Dios y querer las cosas del mundo. El hombre de doble ánimo es inconstante en la iglesia. No, en todos sus caminos, no solo en la iglesia, sino en su hogar, en su trabajo y en su vida. En todos sus caminos, dice la palabra. Nosotros queremos servir a Dios, queremos dedicar nuestra vida a Dios, pero recibimos tentaciones de las cuales somos atraídos, y lo vamos a ver luego, y nos dejamos llevar por esas tentaciones. El Señor nos ayude a estar firmes, firmes, hermanos, firmes. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Este capaz que es un versículo medio complicado, hermanos, pero lo vamos a entender en esta mañana. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquellos que son humildes, ¿cómo? Materialmente. Aquellos que no tienen riquezas, que no tienen bienes. Aquí Santiago está hablando porque había cierto problemita allí entre los poderosos, ricos, económicos, y entre los pobres. Y se exaltaban un poquito de más aquellos que tenían cosas materiales, humillando y despreciando a los pobres. Y aquí Santiago nos da un consejo espléndido, espléndido. Porque Santiago nos habla de que no nos dejemos llevar por lo material ni por las riquezas que el mundo nos da, sino que aquellos hermanos que son de humilde condición, debemos gloriarnos en qué, en su exaltación. ¿Y cuál es esa exaltación? De que ser espiritualmente firmes, de que nuestra vida espiritual esté con el Señor, de que nuestra vida espiritual esté activa. Y ahí somos grandes. Aleluya. Espiritualmente somos grandes. No importa lo que tengas, no importa lo que no tengas, el Señor quiere que seamos humildes. Pero podemos exaltarnos como hermanos, viviendo una vida espiritual con el Señor.
viviendo una vida espiritual de madurez, de crecimiento constante. Pero el que es rico, y aquí veíamos lo que le decía del problemita que estaban teniendo allí, en su humillación. El que es rico debe exaltarse como en su humillación. Aquellos que tienen bienes, que tienen posesiones, que tienen riquezas, que económicamente están bien, deben exaltarse como en ser humildes. En ser humildes. Todos debemos de ser humildes ante el Señor. Ricos, pobres, lo que sea, hombre, mujer, todos debemos ser humildes ante el Señor. Pero aquí Santiago se lo está marcando para que se dé cuenta que las riquezas no son nada, que es un pasajero. Y dice, el 10, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, el calor abrasador, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahí vimos lo transitorio de la vida, lo pasajero, lo que vivimos. Que lo material no es nada. Que así como viene el sol, con ese calor abrasador y con ese viento, la hierba se seca y cae su flor, y la hermosura de su apariencia desaparece completamente. Los bienes materiales van a desaparecer en nosotros. Cuando partamos de esta vida, los bienes materiales van a desaparecer y esa hermosura que teníamos no la vamos a tener más. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, que significa en todos sus caminos, en todas sus carreras, en todos sus emprendimientos. Y esto no significa, hermanos, que el Señor no nos dé bienes, que no nos dé posesiones, que esté mal ser rico. ¿Saben cuál es el problema aquí? Que se pone la riqueza por encima de Dios. Es como el joven rico allí cuando se le aparece a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer, Señor? Si mal no recuerdo, para heredar el reino, dice, tú cumples la ley, no adulteras, honras a tu padre. Sí, esto hago, Señor. Y luego el Señor le dice, bueno, ahora vende todos tus bienes y da a los pobres. ¿Y qué hizo el joven? Se dio media vuelta y se fue. El Señor estaba probando dónde tenía su corazón, si lo tenía sinceramente puesto en Él o en las riquezas. Y nosotros muchas veces tenemos el corazón puesto ¿dónde? En nuestro trabajo, en la obsesión de trabajar, en la obsesión de vivir una vida abundante, con lujos. No, nuestro corazón debe estar puesto primero en Dios, para que Él sí luego nos va a bendecir, hermanos. Nos va a bendecir. Y les puedo asegurar, y ustedes lo saben, que acontece, que sucede, y que ha sucedido con nosotros. El Señor te prospera, el Señor te bendice cuando tú tienes la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, allí Él, por añadidura, Él sabe lo que precisamos, Él sabe lo que deseamos, Él sabe de lo que tenemos falta, Él nos va a dar. Nos va a dar, hermanos. Seguimos adelante, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí, hermanos, cambia un poquito la manera que venía hablando Santiago. Santiago venía hablando de las pruebas, los problemas que podemos tener, pero aquí realmente habla de la tentación. Aquí del verso 12 al 18, Santiago nos va a hablar de la tentación que recibimos diariamente y constantemente. ¿Y qué debemos hacer con esa tentación? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que es la tentación aquí también, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, nosotros debemos de no renunciar a lo que el Señor nos ha prometido. Porque muchas veces nos olvidamos de las promesas del Señor. Nos olvidamos de lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos promete.
y nos dejamos llevar por lo que el mundo nos da. Pero aquí Santiago cita muchas veces en su carta también Santiago hace alusión a las bienaventuranzas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo estamos soportando las tentaciones en estos tiempos? ¿Cómo estamos soportando esas tentaciones que vienen de parte del enemigo? Porque no vienen de parte de Dios, y lo vamos a ver ahora. Esas tentaciones que nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios deseos. Y ahí es donde nosotros soportamos esa tentación, donde pasamos esa tentación, donde la hayamos resistido, recibiremos la corona de vida. Aquí la traducción, hermanos, correctamente sería la corona que es la vida. Y analicemos esto por un segundo. El Señor quiere que vivamos una vida terrenal en plenitud, en paz, en tranquilidad, con los bienes que necesitemos, con nuestras necesidades. Y el Señor en esta tierra, si nosotros soportamos las tentaciones, vamos a recibir esa corona que es la vida. Y la vida continúa, hermanos, porque la vida no es solo terrenal, la vida es eterna. Y allí también alcanzaremos esa corona de vida eterna, si nosotros soportamos esas tentaciones, si nosotros soportamos esos ataques que el enemigo nos envía. El Señor nos quiere dar esa corona que es la vida, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida en la presencia del Señor, una vida que no nos falte nada, porque el Señor no quiere que nos falte nada. El Señor suple nuestras necesidades. Y esa corona nos va a dar aquí en la tierra y nos va a dar en el cielo por la eternidad. Y allí es donde debemos de tener puesta nuestra mirada. Dios ha prometido a los que le aman, si lo amamos, si le somos fieles, si vivimos en santidad, si soportamos las pruebas, si vencemos las tentaciones, Él nos va a dar esa corona. No tenga duda, hermano, no tenga duda. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí no hay mucho que aclarar, hermano. Aquí la palabra es clara. Dios no nos va a tentar. Dios sí puede colocar pruebas, pero que no son tentaciones. Pruebas para trabajar en nuestra vida, para moldearnos, para cambiar lo que venimos hablando. Pero no somos tentados por Dios. Porque Él no conoce lo que es hacer el mal. Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Superemos esa prueba, superemos esa tentación y sigamos adelante. Y aquí viene un versículo, dos versículos que yo he grabado hace muchos años y he tratado de trabajar, porque hermanos, aquí todos somos tentados por nuestros propios deseos. Aquí no podemos decir que somos santos, de que somos... No, todos somos tentados por nuestras propias concupiscencias, como dice la palabra. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia, hermanos? Es el deseo, ese deseo que nosotros tenemos carnalmente de algo, o por algo, o de alguien. Que el Señor nos libre y el Señor nos ayude. La palabra atraído es exelco, que significa siendo arrastrado hacia afuera. Imagínense, cuando ponemos una trampa para algún roedor que está escondido allí en una cueva, y nosotros le ponemos esa trampita vamos a suponer un ratón, le ponemos esa trampita con un queso. ¿Y qué hace ese ratón? Es atraído, es arrastrado afuera. ¿Por qué? Por ese deseo que él tiene. Y el enemigo nos conoce, hermanos. El enemigo nos va a seducir con lo que nosotros deseamos o deseábamos. Él no va a venir con una tentación
que nosotros no hayamos sido atraídos en algún otro momento. Él va a venir con eso que queremos o que queríamos. Si lo queremos, hermano, trabajemos para que desaparezca. Y si lo queríamos, vamos por el buen camino. Y cuando somos tentados y queremos ser arrastrados para caer, ahí es cuando debemos decir, no, no lo quiero. No lo quiero porque esto sé de dónde viene. Y en el poderoso nombre de Jesús reprendo ese ataque del enemigo. Reprendo esa tentación del enemigo. Yo no quiero ser arrastrado por las fuerzas del mal para caer y desobedecer al Señor. Y seducido, hermanos, significa, la palabra en griego es teleazo, que significa atrapar con cebo o con carnada. Es un término que se utiliza para la pesca en griego. Y es más o menos lo que le venía hablando del ratón. Tira la caña, le pone la carnada para que el pececito venga. Y esa carnada sabe, los que tiran, los pescadores saben qué carnada poner para atrapar los peces que ellos quieren. Y el enemigo sabe qué carnada poner para que nosotros caigamos en la tentación. Para que nosotros seamos atrapados, así como es atrapado el pez o es atrapado ese ratón. El enemigo va a estar allí y no va a descansar, hermano. Usted no se piense que esto va a terminar hoy, que va a terminar mañana, no. Es el trabajo que él tiene que hacer. Él lo va a hacer siempre, siempre. Y tiene su ejército, y tiene su escuadrón, y van a enviar siempre tentaciones, y siempre vamos a ser seducidos por esos deseos que nosotros tenemos. El Señor nos ayuda a estar firmes y constantes, y en el Señor, en oración, y en intimidad con Dios. Cuando nosotros vivimos una vida plena en intimidad con Dios, ahí sí somos capaces de estar atentos a los ataques del enemigo y rechazarlo, hermano. Si nosotros nos quedamos, un día no oramos, 2 días no oramos, 3 días no oramos, vamos a caer. Si esa tentación viene, vamos a caer. Si esos deseos que tenemos adentro, porque somos hombres pecaminosos, mujeres pecaminosas, va a llegar. Pero si vivimos una vida en oración, en ayuno, en clamor, en intimidad, en relación, en hablar con el Padre, en donde sea, como ya lo hemos dicho un montón de veces, en el trabajo, en el hogar, mientras que cocinamos, mientras que nos bañamos, constantemente hablando con el Señor, orando con el Señor, rogándole al Señor, pidiéndole poder vencer las tentaciones, ahí sí las vamos a poder vencer. Ahí sí las vamos a poder vencer, hermanos. Entonces, dice el 15, la concupiscencia, ese deseo que tenemos carnalmente, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí hace un paralelismo una comparación, mejor dicho, entre la concepción del ser humano. Es maravilloso como Santiago utiliza esta parte de la vida para demostrarnos cuándo llegamos a incurrir en el pecado y caer en el pecado. Cuando ese deseo, entonces, después que ha concebido, da luz al pecado. ¿Cuándo se concibe ese deseo, hermanos? Esa concupiscencia. Cuando de nuestra voluntad caemos en ese deseo. Es maravilloso cómo utiliza la concepción del ser humano. Cuando el óvulo se junta con el espermatozoide, aquí Santiago lo está utilizando cuando ese deseo está allí y yo deseo ir y tomar ese deseo. Porque de mi voluntad yo accedí
a ese deseo. Pero si yo tengo ese deseo ahí, y estoy tentado, y estoy siendo atraído, y quiero ir a buscarlo, pero me doy media vuelta y me voy, y no accedo a caer en las trampas del enemigo, ahí no se consumó el pecado, hermano. Aleluya. Debemos estar atentos. Debemos estar atentos para no caer en consumar el pecado. Porque ¿qué pasa cuando ese pecado es consumado? ¿Qué da a luz el pecado? La muerte. La muerte. Y puede ser muerte física, como también muerte espiritual. Si nosotros no caemos en ese deseo, en esa tentación, no vamos a llegar a la muerte espiritual ni a la muerte física. Porque usted sabe, hermano, que la palabra lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Y va a ser siempre así. Siempre va a ser así. En el pasado, antes que el Señor viniera a la tierra, debían de sacrificar un animal para poder opacar ese pecado, porque no se borraba. Pero la muerte de Jesucristo hace que los pecados sean perdonados, porque su muerte nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y a través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos vencer el pecado. No nos descansemos. No nos descansemos en eso. Porque muchas veces la palabra del Señor nos ha hablado allí en 1 Corintios. Hay muchos que duermen, dice Pablo, así cuando está hablando de la cena del Señor, por desobediencia, por el pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Veamos lo que dice Romanos 6:23. Para corroborarlo con la palabra del Señor, lo que estábamos diciendo recién. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna a través de Cristo Jesús. Así que no tenga miedo, hermanos. No tenga miedo. Alejémonos del pecado, salgamos del pecado, rechacemos el deseo, que vamos a recibir el regalo del Señor a través de Cristo Jesús. Vida eterna con Él. Amados hermanos míos, no erréis, dice el 16, para aclarar lo que viene hablando Santiago. No erréis, no caigan, no pequen. Y el 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí hay dos palabras diferentes que es, en griego, que se utilizan como regalo. Una es dádiva, la que se utiliza aquí en dádiva es dosis, es el acto de dar, ese acto de benevolencia. Y la palabra don es la palabra dorema, que es el objeto dado. O sea, que es el acto de dar junto con el objeto. O sea que aquí la palabra del Señor nos está mostrando esa gracia de Dios perfecta. Perfecta. Toda buena dádiva, toda esa acción de dar un regalo y todo don perfecto, todo ese objeto dado, desciende ¿de dónde? De lo alto. De lo alto. La perfección, aquí nos muestra la perfección de la gracia de Dios en nuestras vidas. De ese favor que no merecíamos, pero que el Señor nos dio a través de su sacrificio. Desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Esta es una expresión antigua que se utilizaban los judíos para
a mencionar a Dios, nombrar a Dios, el Padre de las luces, que luces el sol, la luna y las estrellas, el creador de todo, el creador de todo. Aquí Santiago utiliza esa expresión antigua para mencionar que Él es el Padre de las luces. Y si es el Padre de la luna, y si es el Padre del sol, y si es el Padre de las estrellas, y si es el Padre de la tierra, y si es el Padre de los seres humanos, es de todo, de todo, de todo. Todo está en control de Él, todo fue creado por Él. Bendito sea el nombre del Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor no cambia. El Señor siempre va a permanecer igual. Está en nosotros si le obedecemos o si no le obedecemos. Las luces de las estrellas varían. Aquí lo menciona para hacer una comparación con las luces de las estrellas, de la luna, del sol, de ese brillo que puede cambiar, que puede variar en distintas partes del mundo. Pero Dios no cambia, Dios no cambia. No hay mudanza en Él ni sombra de variación. El 18, hermanos, ya para finalizar. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús. Una vida regenerada a través de Cristo Jesús. Una vida nueva, que es esa fuente de vida que el Señor nos da a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esas primicias que en el Antiguo Testamento se les daba de la cosecha al Señor, se las daba el Señor. Nosotros somos primicias de Dios, hermanos. Lo más perfecto. Somos los seres humanos. Él nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros somos las primicias del Dios Todopoderoso. ¿Qué vamos a hacer ahora de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a seguir actuando? ¿Cómo vamos a seguir confrontando esas adversidades, esos deseos? Veamos lo que dice Romanos 5:3, 2 versículos más y finalizamos, hermanos. Romanos 5:3. Vamos a leer, voy a leer desde el 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, constancia. Recuerden que es constancia. Aquí Pablo también utiliza maravillosamente este ciclo que vamos pasando allí a través de las tribulaciones, a través de las adversidades diarias que vivimos. La tribulación produce constancia, nos hace estar firmes, nos hace permanecer, nos hace seguir adelante. Y esa constancia prueba, y la prueba esperanza. Aquí la palabra prueba, hermanos, originalmente es tener un carácter probado. O sea que nuestro carácter ha sido probado por Dios a través de esas pruebas, a través de esas tribulaciones. Tenemos un carácter probado y aprobado para Dios. ¿Cómo nos demostramos nosotros? A través de esas pruebas, de esas tribulaciones. El Señor quiere probarnos, a ver cómo reaccionamos, para sacar lo más precioso de nuestras vidas, para sacar lo más precioso allí de nuestra fe y decir: yo creo en el Señor, yo creo que esta prueba la voy a pasar de la mano del Señor, yo creo que esta adversidad la voy a pasar en el nombre de Jesús. Y que, como dijo Pablo, en abundancia
seguí sirviendo al Señor. Cuando tuve hambre, cuando tuve sed, seguí sirviendo al Señor. Y allí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que pase, si paso hambre, si paso sed, si paso pruebas, si paso circunstancias difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él fue azotado varias veces. Pablo fue apedreado, hermanos, casi hasta la muerte. Algunos eruditos creen que hasta haya muerto cuando fue apedreado allí. El Señor lo hizo revivir. Y Él dice, todo lo puedo, pase lo que pase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No hay circunstancias que si yo no las pongo en las manos del Señor, no la voy a pasar. Si la pongo en la mano del Señor, yo voy a pasar esa prueba y esa circunstancia. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y la paciencia prueba ese carácter probado, y la prueba que es esperanza. Esperanza eterna, esperanza de salvación, esperanza que el Señor está con nosotros y que nos va a dar la vida eterna. Pase lo que pase, si somos fieles, el Señor nos va a dar la vida eterna. Y el Señor nos va a colocar un gramo más de prueba de la que podamos soportar. Lo dice allí en 1 Corintios 10:13. Finalizamos, hermanos, 1 Corintios 10:13. Bendito sea el nombre del Señor. Me pasé, estaba en 2 Corintios. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones son humanas. Son humanas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, de lo que podéis soportar. El Señor nos va a colocar un gramo más de peso a la prueba que nosotros no podamos soportar. Si nosotros estamos enfrentando una prueba, el Señor juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida, para que podáis soportar. Hermanos, el Señor nos pone un peso más en la prueba que nosotros no podamos soportar. Y juntamente con esa prueba el Señor nos va a dar la salida, nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos salir victoriosos, para salir gozosos de esa prueba. Y en esta mañana el Señor quiere que nosotros seamos parte de Él y con Él para superar la prueba. Que nuestro corazón y que nuestra mente y que nuestro cuerpo y que nuestro ser por completo esté puesto en Él para superar esa prueba y que Él nos dé la salida, hermanos, la salida. El Señor nos va a colocar más cargas de las que tú no puedes soportar. Lo dice la palabra, hermanos. No crea que lo que usted está pasando, esa prueba que usted no la provocó por el pecado, usted no la puede soportar. Sí, la puede soportar, porque el Señor le da las fuerzas y le da el peso exacto a esa prueba para que usted la soporte bajo sus hombros, bajo su cuerpo. Y la salida va a estar a través de Cristo Jesús. Siempre la salida está a través de Cristo Jesús. Recuerda, hermano, que la salida siempre va a estar a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús y nada más que Cristo Jesús. El mundo cree en dioses. Cualquier cosa para el mundo es un dios, un palo, una vela, una piedra preciosa, lo que sea. Eso es un dios para ellos. Pero nosotros tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es el único mediador que nos lleva a estar con el Padre. Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús.